La ciudad despertaba entre luces frías y murmullos de tráfico. El amanecer caía sobre los rascacielos con esa claridad cruel que no perdona los errores. Clara Ortega apretaba su abrigo contra el pecho, no por el frío, sino por la vergüenza que se le enroscaba al cuello como una bufanda de fuego. Habían pasado 3 meses desde que la despidieron. 3 meses desde que su mundo, ese trono hecho de poder, métricas y desprecio, se desplomó como un edificio sin cimientos. Nadie la reconocía ya. La mujer que un día entraba al lobby de Orbe Atlas con paso de reina, ahora caminaba como una sombra entre desconocidos. Los tacones que antes resonaban con autoridad sobre el mármol, hoy parecían hundirse con cada paso. Cada vitrina de café corporativo, cada ejecutivo que cruzaba la calle con el celular en la mano, le recordaba lo que perdió: respeto, estatus, control. Pero lo que más dolía no era el despido, sino cómo ocurrió. Recordaba el instante en que aquel hombre, el supuesto conserje, levantó la mirada y con una calma inquebrantable le mostró un documento. Su nombre, su firma, la verdad desnuda. Tomás Aranda, fundador oculto de Orbe Atlas. El fantasma que ella había humillado frente a todos resultó ser el dueño del edificio. Aquella escena aún la perseguía cada noche. El murmullo del personal, el silencio de los ascensores, su voz quebrada tratando de entender lo imposible. Desde entonces, Clara se convirtió en una versión diminuta de sí misma. Los correos sin respuesta, las entrevistas canceladas, los mensajes de excolegas que ya no contestaban. El mundo corporativo tiene memoria selectiva. Olvida rápido al poderoso caído. Aquella mañana, sin embargo, algo la empujaba de nuevo a ese lugar. No era orgullo ni esperanza. Era necesidad. Una necesidad que dolía más que el hambre. Llevaba una carpeta vieja bajo el brazo, su currículum, aunque sabía que eso no significaba nada frente al hombre que había expuesto su arrogancia. Pero debía intentarlo. Debía verlo. Hablarle. Pedirle perdón. El edificio se alzaba frente a ella como una herida brillante. Las letras plateadas de Orbe Atlas reflejaban el sol de la mañana, pero también su pasado. Respiró hondo. 1 minuto, murmuró para sí. Solo necesito 1 minuto con él. Cruzó el lobby. Todo seguía igual, y al mismo tiempo nada era igual. Los guardias eran nuevos. Las recepcionistas ya no la miraban con esa mezcla de miedo y servilismo. Ahora la veían como a cualquier visitante. Una de ellas sonrió cortésmente. «Buenos días, ¿tiene cita?» Clara tragó saliva. «No, pero dígale que vengo en paz, que necesito hablar con el señor Aranda». La recepcionista arqueó una ceja sorprendida, pero no dijo nada. Tomó el teléfono y marcó una extensión. Clara aprovechó para observar el lugar. El mármol seguía brillando, pero el ambiente era distinto. Había cuadros nuevos, plantas naturales, luz más cálida. El aire, aunque frío, no pesaba tanto. Como si el edificio mismo respirara mejor sin ella. Minutos después, un hombre con gafas y traje oscuro se acercó. «¿La señora Ortega?», preguntó con tono profesional. «Sí, soy yo. El señor Aranda le concederá unos minutos. Sígame, por favor». El ascensor subió lentamente, reflejando en sus paredes metálicas el rostro nervioso de Clara. Se vio a sí misma como una extraña. Las líneas en su frente, las ojeras, el rímel corrido de noches sin dormir. A cada piso el pasado parecía susurrarle cosas. «No entres, no mereces estar aquí». Pero algo dentro de ella, ese mismo fuego que la había llevado a la cima, se negaba a rendirse. Cuando las puertas se abrieron en el piso 31, el aire cambió. Era un silencio tan pulcro que casi dolía. Al fondo, el despacho de Tomás. Las paredes de cristal dejaban ver su figura recortada contra la luz del amanecer. No llevaba traje, sino camisa blanca arremangada. Trabajaba de pie, revisando documentos, con esa serenidad que nace de quien no necesita demostrar nada. El asistente le indicó la entrada y se retiró. Clara respiró hondo y cruzó el umbral. «Tomás», su voz apenas fue un hilo. «Gracias por recibirme». Él levantó la mirada. Sus ojos no tenían rencor, pero tampoco compasión. Era una calma que intimidaba más que cualquier grito. «Clara Ortega», dijo simplemente, como si pronunciara una fecha en un expediente. «No esperaba verte aquí otra vez». Ella bajó la mirada. «Yo tampoco esperaba volver, pero necesito hablar contigo». Tomás dejó el documento sobre la mesa y cruzó los brazos. «Habla». Por un segundo el tiempo se detuvo. Todo el poder que alguna vez tuvo se redujo a esa palabra. «Vine a pedirte perdón», dijo ella, la voz temblando. «No por haber perdido mi trabajo, por haberte tratado como si no fueras nadie, por pensar que valías menos solo porque empujabas un carrito». Él la observó impasible. «¿Y qué esperas de mí ahora, perdón? ¿O que te devuelva lo que perdiste?» Clara apretó los puños. «Nada, solo quiero entender. ¿Cómo lograste mirarme ese día con tanta calma? ¿Cómo soportaste todo eso sin decir quién eras?»
Tomás caminó hasta la ventana. Desde allí se veía toda la ciudad bañada en luz. Porque aprendí que el silencio tiene más poder que el ruido, respondió. Y porque sabía que el día que hablara todo se revelaría solo. No necesitaba gritar, solo esperar. Ella lo miró en silencio. Había en sus palabras algo que dolía más que cualquier venganza. No sabía quién eras, balbuceó. Lo sabías, interrumpió él. Solo no te importaba. El peso de esa frase la derrumbó por dentro. Tomás se volvió hacia ella. Clara, no estoy aquí para juzgarte, pero tampoco para absolverte. Si viniste buscando redención, no la vas a encontrar en mis palabras. Ella bajó la cabeza llorando. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo de nuevo? Él la miró y por primera vez su voz se suavizó. Empieza limpiando lo que rompiste. No las paredes ni las cifras. A ti misma ella levantó la vista confundida. ¿Qué quieres decir? Te daré algo que nadie más te ofrecería. Una oportunidad. Pero no como gerente. No todavía. Como consultora externa. Proyecto Human First. Si aceptas, empezarás desde abajo. Sin privilegios. Sin aplausos. Clara lo miró como si no entendiera. ¿Quieres que vuelva a trabajar aquí? ¿Después de todo? No, respondió él. Quiero que aprendas por qué este lugar sigue en pie, incluso después de ti. El silencio volvió a llenar la sala. Clara sostuvo la credencial que él le tendió. Consultora externa, Proyecto Human First. La miró como si pesara toneladas. Gracias, susurró. No me agradezcas. Demuéstralo. Ella salió del despacho con las lágrimas contenidas. Mientras el ascensor bajaba, entendió que aquel no era un perdón. Era una prueba. Una última lección de humildad. Y lo que aún no sabía era que esa prueba la enfrentaría al espejo más duro. El de sí misma. Porque en Orbe Atlas el poder había cambiado de rostro, pero no de alma. Y algunas heridas solo sanan cuando uno decide dejar de esconderlas bajo el mármol del orgullo. El lunes llegó con una puntualidad que dolía. A las 7 en punto, Clara Ortega estaba frente al espejo de su pequeño departamento, vistiéndose con la ropa más simple que tenía. Camisa blanca, pantalón beige, sin joyas, sin perfume. Todo lo que alguna vez la definió, el reloj dorado, los tacones de 12 centímetros, el cabello perfectamente alisado, había quedado en el pasado. Hoy no era la gerente, era una empleada más. El reflejo la miraba con una mezcla de temor y desafío. No vuelvas a ser la de antes, susurró. Salió antes del amanecer cuando la ciudad aún bostezaba. En el autobús nadie la reconoció. Eso la tranquilizó. Apretó la carpeta con documentos contra el pecho como si fuera un escudo. Había decidido aceptar la oportunidad que Tomás le ofreció. No porque creyera merecerla, sino porque sabía que huir sería peor. Cuando llegó al edificio, el guardia la detuvo. ¿Motivo de su visita? Preguntó sin levantar la vista. Trabajo en el proyecto Human First. Consultora externa, respondió con voz firme. El guardia revisó la lista y asintió. Pase. Está en el piso 14. El ascensor subió con lentitud. Cada número encendido era un recuerdo que ardía. Los despidos que ordenó, las humillaciones que cayó, las miradas que evitó. Pero también había una sensación nueva, un extraño alivio en no tener que fingir poder. El piso 14 era completamente distinto de los niveles ejecutivos, sin mármol, sin vidrios ahumados. Solo escritorios, computadoras viejas y empleados jóvenes que trabajaban entre tazas de café y papeles. Cuando Clara entró, las conversaciones se detuvieron. ¿Es ella?, susurró una voz al fondo. Sí, la exgerente, la que corrió al tipo que ahora es el dueño. Clara fingió no escuchar. Se presentó ante una mujer de cabello rizado y lentes grandes. Soy Clara Ortega. Me asignaron al proyecto Human First. Ah, sí, respondió la mujer mirando su credencial con cierta incredulidad. Soy Lucía, la coordinadora del área. No sabía que ibas a venir tú, no usted. La palabra la atravesó como una lanza. Lucía le mostró un escritorio al fondo, viejo, con una silla coja y una computadora que tardó 5 minutos en encender. Aquí trabajarás. El señor Aranda pidió que revises los protocolos de bienestar laboral. Nada más. Clara asintió tratando de ignorar las risas contenidas a su alrededor. Los primeros días fueron una prueba de fuego. Nadie quería hablarle. Algunos la observaban con curiosidad, otros con rencor. Había despedido a varios de ellos en el pasado. Ahora eran sus compañeros. Durante las pausas escuchaba sus historias. Antes todo era miedo, decía uno. Nadie podía enfermarse sin que ella lo notara. Sí, y si llegabas un minuto tarde, adiós, añadía otro. Clara los oía en silencio. No se defendía. Sabía que tenían razón. Una tarde, mientras revisaba informes, escuchó una voz detrás de ella. Difícil volver donde te odiaban, ¿verdad? Giró. Era Tomás, apoyado en el marco de la puerta, sin escoltas, sin secretarias.
Solo él y su mirada impenetrable. «No esperaba verte aquí», dijo ella nerviosa. «Este proyecto es mío», respondió. «Lo estoy supervisando personalmente. Quiero asegurarme de que entiendas lo que significa trabajar para las personas, no para los números». Se acercó lentamente observando los papeles sobre su escritorio. «¿Sabes qué es lo irónico, Clara?», preguntó. «Este proyecto nació de tus errores. Las encuestas de clima laboral, los reportes de ansiedad, las renuncias silenciosas. Todo empezó bajo tu gestión». Clara bajó la mirada. «Lo sé y lo lamento. Lamentar no es suficiente. El dolor que causaste no se borra con un lo siento. Pero sí puedes transformarlo». Ella lo miró confundida. «¿Cómo?». «Escucha», dijo él con voz baja. «Durante años, Orbe Atlas fue una máquina de exprimir a la gente. Tú ayudaste a construir eso, pero también puedes ayudar a cambiarlo. Quiero que entrevistes a cada empleado que renunció en tu época, que escuches sus historias y que me digas qué aprendiste de ellas». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Quieres que enfrente a todos los que lastimé?». «Exacto». Tomás la observó con firmeza. «Si buscas perdón, empieza escuchando el eco de tus propias decisiones». Durante las semanas siguientes, Clara visitó exempleados, secretarias, vigilantes, becarios. Algunos se negaron a verla. Otros aceptaron solo para desahogarse. Escuchó insultos, lágrimas, relatos de noches sin dormir. Personas que habían perdido más que un empleo. Su confianza. Una mujer la miró a los ojos y le dijo: «Tú me hiciste sentir invisible. Y ahora entiendo que no eras tan poderosa. Solo estabas igual de vacía que todos nosotros». Esa frase la persiguió por días. No dormía. Lloraba en silencio. Pero algo dentro de ella comenzó a moverse, como si una grieta dejara entrar la luz. Una mañana, mientras organizaba las grabaciones de esas entrevistas, recibió un mensaje. «Reunión urgente. Piso 31. Trae tus conclusiones». El ascensor se detuvo con un sonido metálico. Clara respiró hondo y cruzó el pasillo. Tomás estaba de pie junto a una pizarra llena de nombres, estadísticas y líneas rojas. «¿Qué encontraste?», preguntó. «Dolor», respondió ella, «y miedo». «¿Y qué aprendiste?». Clara lo miró directo a los ojos. Que el poder sin empatía es una forma de pobreza, que confundir respeto con obediencia y que nadie puede liderar si no sabe escuchar. Tomás asintió lentamente. «Entonces ya entiendes por qué te traje aquí. ¿Para humillarme?», dijo ella con un dejo de sarcasmo. «No, para enseñarte que el perdón solo vale cuando se convierte en propósito». En ese instante Lucía entró con una carpeta. «Señora Aranda, ya tenemos la lista final para el nuevo programa de liderazgo». Tomás tomó el documento y lo extendió hacia Clara. «Felicidades», dijo. «Tú vas a dirigirlo». Clara se quedó inmóvil. «¿Yo, después de todo?». «Sí», respondió él. «Nadie mejor que quien destruyó algo para saber cómo reconstruirlo». Ella tomó la carpeta sintiendo que el peso no era de papel, sino de destino. Por primera vez en mucho tiempo sonrió, no por orgullo, sino por alivio. Había caído, pero estaba aprendiendo a levantarse sin pisar a nadie. Mientras salía del despacho, Tomás la detuvo. «Clara», ella se giró. «Gracias por no rendirte». «No lo hice por ti», respondió ella. «Lo hice por mí». Él sonrió con esa calma que solo tienen los que perdonaron hace mucho. «Entonces estás lista para lo que viene». Porque lo que Clara no sabía era que aquella oportunidad no era el final de su redención, sino el inicio de una lección aún más profunda. Una que pondría a prueba no solo su humildad, sino su capacidad de elegir entre la justicia y el amor. Durante las primeras semanas del nuevo proyecto, Clara creyó que su redención había comenzado. El equipo la aceptaba poco a poco. Los empleados la saludaban sin miedo. Los pasillos ya no se llenaban de silencio al verla pasar. Cada día anotaba pequeñas frases que escuchaba en las entrevistas. Me faltaba motivación. Nadie me escuchaba. Solo éramos números. Quería entender cómo una empresa tan brillante por fuera se había podrido por dentro. Pero pronto descubrió que los fantasmas del pasado no se vencen con buenas intenciones. Un jueves por la tarde, cuando los pasillos estaban vacíos y el reflejo de las luces caía sobre el mármol como un espejo gastado, Clara entró al archivo general para buscar informes antiguos. Entre los folders halló uno con su nombre. Ortega Clara, 2022, disciplinarios. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había copias de correos, reportes internos, evaluaciones que ella misma había firmado, y un sobre cerrado con la palabra confidencial. Lo abrió. Dentro había una carta anónima, fechada 2 semanas antes de su despido. Decía: «Señor Aranda, es mi deber informarle que la señora Ortega ha manipulado las cifras de desempeño del área sur. Se están ocultando pérdidas para justificar bonificaciones internas. Adjunto documentos de respaldo».
Clara sintió como el aire se le cortaba en el pecho. Las hojas incluían tablas, correos y firmas, pero ninguna de esas manipulaciones era suya. Alguien había usado su nombre. No puede ser, murmuró revisando cada línea. Esto es falso. Esa noche no durmió. Se quedó revisando sus viejos archivos, conectando fechas, nombres, reportes, hasta que dio con algo, un nombre que se repetía en varias hojas. Lucía Rojas Punt, la misma Lucía que ahora era coordinadora del área. La misma mujer que la había recibido con una sonrisa escéptica. Al día siguiente, Clara entró temprano. Lucía estaba en su escritorio revisando informes. ¿Podemos hablar?, preguntó Clara con voz baja. Lucía levantó la mirada, fingiendo inocencia. Claro, ¿de qué? Encontré algo. Sobre mi despido. Lucía cerró la carpeta con calma. Ah, ¿eso? Sonrió sin miedo. No creí que tardaras tanto en descubrirlo. Clara dio un paso atrás. ¿Tú lo hiciste? No exactamente, respondió Lucía. Solo entregué lo que me pidieron. La Junta necesitaba un hombre para culpar cuando todo se vino abajo. Tú eras perfecta, y yo solo seguí órdenes. ¿Órdenes de quién?, preguntó Clara temiendo la respuesta. Del Consejo. Lucía cruzó los brazos. Y de alguien más, alguien que tú crees que te salvó. El corazón de Clara se detuvo por un segundo. ¿Tomás?, susurró. Lucía rió sin confirmar ni negar. Digamos que todos tenemos un papel en su gran lección moral. Clara salió del área con las piernas temblorosas. Todo giraba. ¿Y si el perdón de Tomás no era real? ¿Y si todo era una venganza disfrazada? Durante días evitó enfrentarlo. Seguía trabajando, pero ya no dormía. Soñaba con el sonido de los elevadores cerrándose detrás de ella, con su nombre escrito en documentos falsos, hasta que un viernes por la tarde no aguantó más. Subió al piso 31 sin cita. Tomás estaba solo, mirando la ciudad desde su ventana. «Necesito hablar contigo», dijo ella con voz quebrada. «Adelante», respondió sin girarse. «Encontré un informe sobre mi despido, con pruebas falsas, firmas inventadas, y el nombre de Lucía». Tomás se dio la vuelta, tranquilo. «Ya lo sé. ¿Lo sabías?», gritó ella conteniendo las lágrimas. «¿Y me dejaste cargar con esa culpa?». Él la observó con serenidad. «Clara, hay verdades que uno no puede imponer. Tienes que descubrirlas sola. Me hiciste trabajar con mi traidora solo para probarme. Te hice enfrentar tu reflejo», respondió. «Porque lo que viviste fue lo mismo que hiciste vivir a otros». Clara lo miró con furia y dolor. «¿Entonces todo esto era un castigo? ¿Una farsa de redención?». Tomás negó con la cabeza. «Era una lección. El perdón no es un regalo, es una prueba. Y ahora estás lista para decidir si vas a repetir lo que te hicieron o vas a romper el ciclo». El silencio se volvió pesado. «Lucía manipuló mi despido», dijo Clara con voz firme. «Y tú sabías todo». «Sí», respondió él, «pero no la despediré. Tú decidirás qué hacer con ella». Clara lo miró con incredulidad. «¿Yo?». «Sí», dijo Tomás. «Si la castigas, seguirá siendo la misma mujer que conocí. Si la perdonas, quizá empieces a ser otra». Ella apretó los puños. «¿Y tú qué harías?». «Yo ya lo hice», respondió él volviendo la vista a la ciudad. «Te perdoné cuando me humillaste en ese lobby. No porque lo merecieras, sino porque no quería cargar con el veneno del rencor». Esa noche Clara caminó sola bajo la lluvia. El reflejo de las luces en el pavimento parecía un espejo roto. Pensó en Lucía, en Tomás, en el poder que había tenido y perdido. Pensó en el perdón, no como una palabra, sino como un camino. A la mañana siguiente convocó a su equipo. Lucía entró con su típica seguridad sin imaginar lo que venía. «Necesito que todos escuchen», dijo Clara. «Este proyecto no puede avanzar mientras existan sombras en los cimientos». Abrió la carpeta y colocó sobre la mesa las copias de los informes falsos. Lucía empalideció. «¿Qué es esto?», preguntó fingiendo sorpresa. «La verdad», respondió Clara. «Sé que fuiste tú, y sé que Tomás también lo sabe». Los demás empleados guardaron silencio. El aire se volvió tenso. Lucía bajó la mirada. Por primera vez su voz se quebró. «Lo hice por miedo. Temía que me despidieras como a los demás». «Y terminaste haciéndole a otro lo mismo que temías», dijo Clara, con tono sereno. Tomó aire y continuó. «No voy a despedirte. No voy a humillarte. Pero vas a corregir esto. Vas a enfrentarte a todos los que lastimaste conmigo. Y vas a ser parte del cambio. O te irás sola». Lucía asintió en silencio. Cuando todos salieron, Clara se quedó sola, mirando por la ventana. El cielo estaba gris, pero había una luz tenue rompiendo las nubes. Sabía que el perdón no era una puerta que se abría de golpe. Era un pasillo largo, y ella apenas había dado el primer paso. Tomás entró sin hacer ruido. «Decidiste bien», dijo. Clara sonrió débilmente. «No lo hice por ella, lo hice por mí. Estoy cansada de vivir con odio».
Entonces, respondió él, ahora entiendes lo que significa poder. No dominar, sino liberar. Ella lo miró en silencio. ¿Y tú, Tomás? ¿Qué querías enseñarme en realidad? Él la observó unos segundos antes de responder. Que no hay peor cárcel que el ego. Y tú tenías una con paredes de cristal. El reloj marcó las 7. La jornada había terminado, pero algo dentro de Clara apenas empezaba. Sabía que aún quedaban verdades ocultas, que Lucía no había actuado sola, y que el verdadero rostro de Orbe Atlas todavía no había mostrado su última sombra, porque las lecciones más duras no vienen del castigo, sino del espejo. El rumor comenzó como empiezan las grietas, en silencio. Un correo sin firma, un PDF sin metadatos, un par de notas de voz que parecían grabadas detrás de una puerta. Clara no sabía si alguien la estaba ayudando o empujando al abismo, pero el efecto fue el mismo. Los pasillos de Orbe Atlas empezaron a verse distintos, como si la luz revelara polvo donde antes solo había brillo. El primer archivo decía, bonos sombra, consejo directivo. Era un Excel sencillo, nombres abreviados, cuentas bancarias offshore, transferencias fraccionadas en fechas que coincidían con recortes de personal y adquisiciones estratégicas. El segundo archivo era un reporte de auditoría interna que nunca se elevó a la Junta. Riesgos no declarados en el área de innovación. El tercero, una lista de proveedores sin licitación con contratos renovados cada 6 meses para evitar auditorías externas. Clara leyó y releyó hasta que se le nublaron los ojos. A lo largo de media docena de pestañas cruzó datos, fechas de despidos masivos, días de anuncios bursátiles, movimientos de caja. Cada pico de eficiencia coincidía con un pago discreto a los mismos 4 apellidos del consejo. 4, no 5, no 6. 4. Al final del Excel, 2 iniciales repetidas al margen. TA. No, susurró con el pulso disparado. No puede ser él. Guardó el material en una USB pequeña, del tamaño de una uña. La sostuvo entre los dedos como si quemara. Esa noche no regresó a su departamento. Caminó sin rumbo por la ciudad hasta terminar en un café de barrio, casi vacío. Pidió un té que no probó. Contó las luces de la avenida. Recordó la frase de Tomás. El perdón no es un regalo, es una prueba. ¿Y si toda su prueba era el teatro más perfecto para ocultar algo mayor? ¿Y si el perdón que él decía practicar era el barniz de una estatua hueca? A la mañana siguiente citó a Lucía en una sala de reuniones pequeña. Cerró la puerta, puso el celular boca abajo y conectó su laptop a la pantalla. Mira esto. Lucía se cruzó de brazos a la defensiva, pero su expresión se fue borrando conforme avanzaban las hojas. Bonos, paraísos fiscales. ¿Y esos 4 apellidos? 3 son obvios, dijo Clara. Son los intocables del consejo. Pero el cuarto está camuflado debajo de un fideicomiso con nombre de fundación. Necesito atarlo a una persona de forma irrefutable. ¿Y las iniciales al margen? Preguntó Lucía señalando el TA. Podrían ser cualquier cosa. Técnico administrativo. Tercer anexo. Tomás Aranda. Clara bajó la mirada. No voy a acusarlo sin pruebas. No otra vez. Lucía respiró hondo. Si esto es real, te van a borrar del mapa. Ya lo hicieron una vez, respondió Clara, con una serenidad nueva. Y sigo aquí. Pasaron 2 semanas excavando. Clara habló con proveedores fantasma que contestaban desde salas de coworking vacías. Revisó contratos con cláusulas espejo firmadas en diferentes países. Encontró un patrón. Los grandes recortes que ella ejecutó como gerente habían sido aplaudidos por el consejo, no por eficacia, sino porque abrían espacio para externalizar servicios a empresas de los propios consejeros. Era una serpiente mordiéndose la cola. Ella había sido la mano dura que justificaba la necesidad de esas maniobras. Por eso la habían protegido, hasta que dejó de ser útil. Una tarde Lucía llegó pálida. Alguien nos está siguiendo. ¿Qué? Desde ayer. 2 tipos afuera de mi edificio. Un coche negro que repite la ruta. No soy paranoica, Clara. Esto huele mal. Clara apagó la pantalla. Dejamos los archivos aquí. Ni una copia más. Y a partir de ahora nada por correo. ¿Y Tomás? Cuando tenga la cadena completa le hablaré. Si él está limpio me ayudará. Si está sucio, tragó saliva. Haré lo que tenga que hacer. Esa noche, Clara duplicó la USB y guardó una copia en un libro hueco en su departamento. La otra quedó en un cajón bajo llave de la oficina 14. Dormir fue imposible. Soñó con mármol que se cuarteaba bajo sus pies, con relojes marcando 06:53 AM una y otra vez, con la voz de Tomás tranquila diciendo, yo ya lo hice, te perdoné. ¿Perdonar para qué? ¿Para tenerla cerca cuando explotara la bomba? Al tercer día encontró el eslabón que faltaba. El fideicomiso humanitario que recibía pagos triangulados estaba vinculado a una fundación cultural que había patrocinado una exposición de arte.
con el apellido de uno de los consejeros escrito discretamente al pie del catálogo. Y, en el mismo catálogo, en logos pequeños, Atlas Seed, una sociedad de inversión semilla con participación minoritaria registrada a nombre de TEA Holdings. La respiración se le cortó. TEA Holdings, Tomás Aranda Holdings, murmuró. O una trampa perfecta para que yo piense eso. No se permitió suponer. Entró al registro mercantil. La red era un laberinto. TEA Holdings no era de Tomás. Era de Teresa Baroa, esposa del presidente del consejo. TEA, un juego de sombras. El apellido de Tomás no estaba en ningún lado, y sin embargo cada flecha terminaba donde empezaba, en decisiones tomadas por la Junta durante su gestión, y celebradas por Tomás al regresar como dueño. Se quedó mirando la pantalla, exhausta. ¿Qué sabías, Tomás?, susurró. ¿Y qué callaste? A las 8 de la noche bajó al lobby. Tomás caminaba solo, sin escoltas, hacia la puerta giratoria. Clara se interpuso en su paso. «Tenemos que hablar». Él la miró. Había cansancio en sus ojos y algo más. Tristeza. «Ahora no, Clara. Precisamente ahora». Le mostró la USB. «Sé de los bonos sombra. Sé de TEA Holdings. Sé del fideicomiso. Y sé que yo fui el cuchillo en sus manos». Tomás no se movió. «Sube», dijo, finalmente. En el piso 31 apagó las luces y encendió solo una lámpara. La ciudad era un océano negro detrás del vidrio. «Habla», pidió él. Clara proyectó las pruebas en la pantalla. Explicó con precisión cada paso. Contratos, triangulaciones, proveedores espejos, apellidos. Tomás no la interrumpió. Solo la escuchó con los brazos cruzados. «Faltan 2 piezas», concluyó ella. «La orden verbal que autorizaba las renovaciones fraccionadas. ¿Y tu posición? ¿Qué hiciste cuando regresaste? ¿Te hiciste de la vista gorda? ¿Fuiste parte?» Tomás apartó la mirada hacia la ciudad. «Cuando volví, la casa ya estaba infestada. Y no puedes quemar una casa con gente adentro. Podías denunciarlos, con pruebas débiles y un consejo blindado por abogados que cenan con ministros. Perdíamos la empresa, Clara. Perdíamos a la gente. Entonces, ¿qué hiciste? Esperar, reunir, mover pieza por pieza». La miró. «Y usarte», la palabra la atravesó. «¿Qué? Sí, te usé». Tu regreso puso nerviosos a los 4. Pensaron que yo te traía para desenterrarlo todo. Empezaron a cubrir sus huellas con torpeza. Se acercaron a ti, tantearon a Lucía, activaron hombres afuera de su casa. Dejaron un rastro. El rastro que necesitaba. ¿Me pusiste como carnada?» La voz de Clara fue un filo. «¿A mí? ¿Después de perdonarme?» «El perdón no me obliga a ser ingenuo», respondió él con franqueza dolorosa. «Te debía una oportunidad de redención. Te la di. Y al mismo tiempo protegí a la empresa». Clara tembló entre rabia y lucidez. Parte de ella quería gritarle. Otra parte sabía que sin esa presión jamás habría visto el monstruo completo. «Dime que no sabías de mi despido falso», exigió. «Dime que no lo orquestaste». «No lo orquesté», dijo Tomás firme. «Lo toleré». «¿Cómo puedes?» «Porque necesitaba tiempo. Estaban listos para destruir todo si yo atacaba sin amarrarles las manos. El día que te despidieron con pruebas falsas, yo acababa de recuperar la mayoría real, pero no el control operativo. Si hacía un movimiento abrupto, iban a quebrarnos desde adentro y culparme públicamente. Ibas a hacer un daño colateral de cualquier forma. Elegí que tu caída no fuera el final». Clara apretó los dientes. «Elegiste por mí, igual que tú elegiste por cientos cuando eras gerente», contestó sin elevar la voz. «El poder siempre elige. La diferencia es por quién». El silencio ardió. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Tengo pruebas sólidas, pero no el golpe final». Tomás se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un folder negro. Lo empujó hacia ella. Actas de sesiones privadas, grabaciones, un contrato llave con una cláusula de confidencialidad mal redactada. Es su talón de Aquiles. «¿Por qué me lo das a mí?» «Porque esta no es mi lección, es la tuya», dijo. «Puedes llevarlo a la fiscalía, a la prensa, reventar todo, verlos caer, vernos caer, y verte a ti misma como la mujer que incendió el edificio para sentir que hizo justicia. ¿Y la otra opción?» «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Tengo pruebas sólidas, pero no el golpe final». Tomás se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un folder negro. Lo empujó hacia ella. Actas de sesiones privadas, grabaciones, un contrato llave con una cláusula de confidencialidad mal redactada. Es su talón de Aquiles. «¿Por qué me lo das a mí?» «Porque esta no es mi lección. Es la tuya», dijo. «Puedes llevarlo a la fiscalía, a la prensa, reventar todo, verlos caer, vernos caer, y verte a ti misma como la mujer que incendió el edificio para sentir que hizo justicia. ¿Y la otra opción? Convocarlos a una sesión extraordinaria,
hacerlos firmar su salida con renuncia voluntaria y cláusulas de devolución, salvar la empresa, proteger a la gente, comer sapos en silencio. Yo renuncio a perseguirlos penalmente. Si devuelven y se van. Eso es impunidad. Es supervivencia, dijo Tomás mirando la ciudad. O justicia a medias, si lo prefieres. Clara sintió el peso de la elección caerle en la espalda como una losa. Había soñado con un momento así desde que lo despidieron. Un escenario en el que ella pudiera exponer la corrupción, limpiar su nombre, equilibrar la balanza. Ahora lo tenía delante. Y descubría que la balanza también sostenía a miles de familias que vivían de Orbe Atlas. Si los denuncio tardarán años, dijo. La empresa se hundirá en pleitos. Despedirán gente. Si no los denuncias, el mensaje será que el delito paga. ¿Y qué dice tu conciencia, Tomás? Que dormiré peor si quemo a los inocentes con los culpables, respondió con una tristeza que no intentó ocultar. Pero no me impongo. Decide tú. Clara salió del piso 31 con el folder apretado contra el pecho. Bajó a la calle, caminó sin rumbo. Vio a una mujer en uniforme de limpieza esperando el bus con 2 niños somnolientos. Vio a un guardia bostezando con un café en vaso de unicel. Vio a un vendedor ambulante con la frente perlada de sudor, contando monedas al atardecer. La empresa no eran los dioses del consejo. Eran esas manos. Volvió al día siguiente con la decisión tomada. Quiero una sesión extraordinaria, le dijo a Tomás. Con los 4, cerrada, con notario. Con cámaras. Y con una sola salida para ellos. Renuncia, devolución y veto perpetuo. Quiero su firma y su rostro ante nosotros. Quiero que miren a la gente. La reunión fue a las 8 de la noche, cuando la mayoría ya se había ido. La sala más grande reservada para estrategia se convirtió en un tribunal sin jueces. Los 4 consejeros entraron con la sonrisa ensayada del poder que cree que nada le alcanza. Tomás estaba sentado al fondo, de pie solo cuando fue necesario. A su derecha, Clara. A su izquierda, el notario y una cámara discreta. Antes de comenzar, dijo Tomás, la consultora del proyecto Human First tiene una presentación. Los 4 intercambiaron miradas rápidas. No les gustó el guión. Clara proyectó el primer documento. Habló sin temblor. Cada cifra, cada transferencia, cada cláusula. Mostró el mapa de empresas espejo. Señaló con calma. No humilló, no gritó. Les hizo ver. Están acusándonos sin pruebas judiciales, dijo el presidente del consejo cruzando las manos. Esto es extorsión. Clara colocó el folder negro en la mesa. Actas, grabaciones, contrato llave. Talón de Aquiles. Un silencio denso. El presidente tragó saliva, por primera vez consciente del abismo. ¿Qué quieren? Escupió sin máscara. Devolución íntegra en 48 horas a la cuenta del fideicomiso de empleados, dijo Tomás con voz neutra. Renuncia voluntaria hoy. Veto perpetuo. Sin voz, sin voto, sin sombra. Si se niegan, mañana a las 06:53 am esto está en la fiscalía y en prensa. Y a las 07:00 en el correo de cada empleado con sus nombres completos. El consejero más joven se enrojeció. Nos hundirán a todos. No, dijo Clara. Ustedes intentaron hundirnos. Nosotros estamos sacando agua del barco. Hubo insultos apenas contenidos, llamadas a abogados que no alcanzaron a contestar. Miradas de perro acorralado. Y al final la realidad irrebatible. Habían perdido. 1 a 1 firmaron. La tinta tembló en sus manos como si pesara. El notario selló. La cámara guardó los rostros. Tomás no sonrió. Clara tampoco. No había triunfo. Había costo. Cuando se fueron, el aire de la sala se quedó helado. Tomás se acercó a la ventana. Elegiste el camino difícil, dijo sin volverse. Elegí el único que no nos hundía a todos, respondió ella. Y aún así, duele. La justicia verdadera siempre duele, dijo él. Porque no castiga para aliviar el ego, sino para corregir el rumbo. Clara lo miró de perfil. No voy a agradecerte por usarme. No te lo pido, admitió. Yo también pagaré mi precio. ¿Cuál? Mañana anunciaré mi salida temporal, dijo, como quien entrega una pieza del alma. No puedo predicar Human First y quedarme sentado en el mismo trono que permitió el veneno. Me quedaré como presidente no ejecutivo mientras se reestructura el gobierno. Tú dirigirás el programa en campo. Lucía tomará auditoría de bienestar bajo tu supervisión. ¿Te vas por mí? Me voy por nosotros, corrigió. Por la empresa. Por la historia que estamos reescribiendo. Esto no puede depender de un hombre. Debe volverse cultura. Clara respiró hondo. Sintió una mezcla de vértigo y sentido. ¿Y si la prensa pregunta por qué no los llevamos a juicio? Diremos la verdad, que recuperamos lo robado y protegimos miles de empleos. Y aceptaremos que el público quiera más sangre. Tendrán razón. Hizo una pausa. Pero yo no voy a convertir a Orbe Atlas en un circo. No otra vez. Se quedaron en silencio viendo la ciudad. Un cielo de tinta salpicado de ventanas. La lluvia prometida que no llegaba.
En el reflejo del vidrio, Clara vio a la mujer que fue y a la que comenzaba a ser. No había corona, no había tacones, había espalda recta. Antes de irse, Tomás le habló sin mirarla. Te habría perdonado aunque eligieras denunciar y quemarlo todo. Lo sabes, ¿verdad? Sí, dijo ella. Pero yo no me habría perdonado a mí. Al día siguiente, a las 06:53 am, la empresa amaneció con un correo interno. Cambio del consejo directivo, devolución al fideicomiso de empleados, nuevo marco Human First. No hubo nombres en público. Hubo un plan. Hubo una promesa. No más dioses de mármol. En la cafetería, un guardia leyó en voz alta y sonrió. Una recepcionista lloró en silencio. Un analista junior levantó la vista de su monitor y por primera vez en meses se imaginó aquí 5 años más. Clara caminó por el lobby sin que los tacones reclamaran titulares. La saludaron. Ella respondió por nombre. Se detuvo a preguntarle a una mujer del aseo cómo estaba su hija. Le dio la mano a un pasante. Se colocó frente al espejo del ascensor y se encontró distinta. Lucía la alcanzó antes de que se cerraran las puertas. No sé si merezco estar aquí, dijo sin adornos. Yo tampoco, respondió Clara. Por eso trabajamos el doble. ¿Y Tomás? Se va un tiempo, contestó, para que la casa aprenda a sostenerse sin su sombra. Cuando el ascensor abrió en el 14, escucharon un aplauso en pasillos. No era para ellas, era para la noticia, para el alivio, para un amanecer que no prometía milagros, pero sí diferencia. Esa noche, Clara volvió al viejo café de barrio. Esta vez pidió café y lo bebió caliente. Abrió su libreta y escribió una frase que había aprendido a fuerza de golpes. Liderar no es tener razón, es sostener lo correcto cuando duele. Cerró la libreta. Miró la ciudad. No había dioses. Había gente. Había trabajo. Había una lección que empezaba, por fin, a volverse cultura. Y sin embargo, en el fondo del buzón, un sobre sin remitente esperaba. Dentro, una foto borrosa tomada desde un auto. Tomás entrando a un edificio antiguo, sin escoltas, a las 22:17. En el reverso, un renglón escrito a mano. El perdón también guarda secretos. Clara sostuvo la foto bajo la luz amarilla del café. Sonrió con una mezcla de cansancio y coraje. Muy bien, dijo para sí. Si aún hay sombras, las vamos a encender. Pero esta vez, sin quemarnos, porque la caída de los nuevos dioses no terminaba con firmas y sellos. Empezaba donde siempre se juega la verdad, en lo que hacemos cuando nadie mira. Y Clara, la exgerente que aprendió a escuchar, ya no huía del espejo. Lo llevaba consigo, incluso en la oscuridad. El correo anónimo no dejó dormir a Clara. La imagen de Tomás, capturada desde la oscuridad, parecía más un cuadro que una foto. El rostro difuso, la silueta inclinada hacia una puerta sin letrero, un reloj marcando las 22:17 en un rincón de la imagen. El reverso del papel tenía solo una línea escrita a mano. El perdón también guarda secretos. No sabía si era una amenaza o un llamado, pero en su interior algo se encendió. No el miedo, sino esa vieja necesidad de entender. Porque si había algo que había aprendido, era que la verdad siempre deja huellas, incluso cuando todos fingen que el polvo la cubre. Durante los días siguientes, Tomás desapareció del radar. No contestó mensajes, no asistió a reuniones. Oficialmente estaba de descanso, reorganizando su vida, según la Junta. Pero Clara sentía que no era descanso, era otra cosa. Algo que tenía que ver con esa foto. El viernes por la tarde decidió seguir el rastro. El edificio de la imagen era fácil de reconocer. Un inmueble viejo en el distrito antiguo, con vidrios empañados y una fachada que aún conservaba letras oxidadas. Fundación Luz del Alba. Una organización de beneficencia que Orbe Atlas había apoyado años atrás y que según los registros ya no existía. El timbre no funcionaba. Empujó la puerta y para su sorpresa cedió sin resistencia. Adentro olía a papel húmedo y madera vieja. Había cajas, carpetas, libros, juguetes y voces. ¿Me ayudas con esto, por favor?, preguntó una mujer desde el fondo. Clara avanzó con el corazón acelerado. En un amplio salón sin ventanas, varias personas doblaban ropa, clasificaban víveres y archivaban papeles. En medio del grupo, con camisa remangada y polvo en las manos, estaba Tomás. No como un empresario, no como un jefe, como un hombre común con la mirada tranquila y cansada. «¿Clara?», dijo sorprendido. «¿Qué haces aquí?». «Podría preguntarte lo mismo», respondió ella, intentando contener la mezcla de alivio y enojo. «Recibí una foto. De ti. Aquí». Tomás asintió despacio. «Sabía que vendrías». Se apartaron del grupo y entraron a una oficina pequeña. Tomás le sirvió café en tazas desiguales. El lugar era modesto, cálido. Sobre una pared había retratos.
Rostros de niños, familias, empleados, sonrisas y fechas escritas a mano. Fundación Luz del Alba, dijo Clara observando. Pensé que ya no existía. La disolvieron oficialmente, respondió Tomás. Pero sigue funcionando en silencio. Financiamos becas, tratamientos, apoyo legal para empleados que fueron despedidos injustamente. Incluso algunos de tus antiguos subordinados. ¿Y nadie lo sabe? No, porque esto no es marketing. Es reparación. Clara lo miró incrédula. ¿Reparación de qué? De todo lo que hicimos mal, respondió él sin rodeos. De cada persona que fue aplastada por la maquinaria que construimos, ella se quedó en silencio. No supo si admirarlo o cuestionarlo. ¿Y por eso te ocultas aquí, como si llevaras una doble vida? No me oculto, dijo Tomás con serenidad. Solo me hago responsable, aunque nadie lo exija. Clara bebió un sorbo de café. ¿Y por qué no dijiste nada? La gente te cree un héroe. El salvador de Orbe Atlas. Él sonrió sin orgullo. Porque el verdadero perdón no necesita aplausos. Pasaron horas conversando. Tomás le mostró documentos, fotos, listas de empleados que habían recibido apoyo. Cada nombre era una historia. Una vida que, directa o indirectamente, ellos habían lastimado. No puedes cargar con todo, dijo Clara, tocando una de las hojas. Nadie puede. Lo sé, respondió él. Por eso estoy formando una nueva directiva social. Y quiero que tú la dirijas. Ella lo miró sorprendida. ¿Yo? Sí. Porque nadie mejor que quien destruyó algo para saber cómo no repetirlo. Clara rió nerviosamente. Esa frase ya me la dijiste una vez. Y sigue siendo cierta, dijo Tomás con una calma que casi desarmaba. Pero esta vez no es una prueba. Es confianza. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que su pecho se aflojaba. Había pasado tanto tiempo intentando redimirse que había olvidado cómo se sentía ser digna de confianza. Los meses siguientes fueron un renacimiento silencioso. La fundación creció. Implementaron becas de reinserción laboral, programas de salud mental, proyectos comunitarios. Clara trabajaba sin descanso, no por ambición, sino por necesidad espiritual. Cada historia que ayudaban era un ladrillo reconstruido en su propia alma. Pero como siempre en las grandes historias, la calma no dura. Una noche Tomás la llamó. Necesito verte. Urgente. Cuando llegó, él estaba solo, en la misma oficina pequeña. Sobre la mesa había una carta sellada con su nombre. ¿Qué es esto?, preguntó Clara. Tomás la miró con una mezcla de ternura y resignación. Mi renuncia definitiva. ¿Qué? No puedes. Puedo. Y debo. La Junta aceptó mi salida total. A partir de mañana, Orbe Atlas ya no me pertenece. Clara quedó en silencio. ¿Por qué? Porque toda construcción necesita desprenderse de su creador para volverse verdadera. Si me quedo, la empresa seguirá siendo la compañía del hombre que se disfrazó de conserje. No, debe ser otra cosa. Debe ser de ustedes. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú qué harás? Seguiré aquí, respondió. Con los que el sistema olvidó. Con los que aún creen que se puede empezar de nuevo. Ella bajó la mirada. Tomás, nunca entendí del todo tu lección. Él sonrió. Porque la lección no era para entenderse, era para vivirse. La noticia de su salida se extendió en silencio, sin titulares ni homenajes. Solo un correo interno breve y contundente. Tomás Aranda deja Orbe Atlas para dedicarse a labores sociales. La empresa agradece su liderazgo. Clara leyó el mensaje una y otra vez con los ojos húmedos. No había discursos, no había gloria. Solo el eco de una transformación que ya no necesitaba testigos. Esa tarde subió al último piso del edificio. El mismo pasillo, el mismo mármol, pero ella ya no era la misma mujer. Frente a la ventana, donde una vez lloró humillada, dejó un sobre la mesa vacía. Dentro, una carta breve. Gracias por enseñarme que la dignidad no se mide en poder, sino en cómo lo usamos. C. Caminó hacia el ascensor con paso firme. Nadie la detuvo. Nadie la señaló. Era libre. Pasaron los años. Orbe Atlas se convirtió en un ejemplo de cultura ética y humana. La Fundación Luz del Alba multiplicó su impacto. Y aunque Tomás nunca volvió a la vida pública, su nombre se transformó en leyenda. Clara lo visitaba a veces, en el mismo edificio antiguo. Compartían café, silencios, risas suaves. Él ya tenía el cabello canoso, pero la mirada igual. Tranquila, firme, sin rencor. Una tarde, mientras guardaban documentos, él le dijo: ¿Sabes por qué te elegí a ti, Clara? Ella sonrió. Porque fui la peor. No, porque tu caída fue lo suficientemente fuerte para romperte, pero no para matarte. Ella lo miró en silencio. ¿Y tú, Tomás? ¿Alguna vez te arrepentiste de haberme perdonado? Él sonrió mirando hacia el ventanal. El perdón no fue para ti, fue para mí. Si no te perdonaba, seguiría siendo esclavo de lo que me hiciste. Y yo quería libertad. Clara bajó la mirada.
Entonces me diste la lección final. No, dijo él suavemente. Tú la encontraste sola. Yo solo te mostré el espejo. Afuera, el atardecer teñía el cielo de tonos dorados. Tomás se levantó, tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió hacia ella. Recuerda, Clara, el poder puede construir o destruir, pero el alma solo se eleva cuando aprende a servir, y se marchó. Ella se quedó observando la puerta cerrarse lentamente. En ese instante comprendió que la lección final no era sobre redención, ni venganza, ni justicia. Era sobre libertad. La libertad de no repetir el daño. Tomás desapareció del mapa poco después. Algunos decían que se mudó al sur, otros que fundó una escuela. Clara nunca lo confirmó. Pero cada vez que alguien nuevo llegaba a la fundación, ella contaba su historia. Y siempre la terminaba igual. Un hombre me enseñó que el perdón no borra lo que hicimos, pero sí nos libera de ser aquello que hicimos. Y entonces el silencio que alguna vez fue su castigo, se volvió su paz, porque hay lecciones que no se enseñan con palabras, sino con la manera en que decidimos continuar. La carta comenzó con una fecha sin adornos, como debe escribirse lo que de verdad importa, 06:53 AM. No era casual, era la hora en que todo cambió una vez, y después otra, y otra más, hasta volverse símbolo. Clara la escribió en una mesa de madera gastada, con una taza de café tibio a la derecha y el bullicio suave de la Fundación Luz del Alba despertando al fondo. Pasos, risas tímidas, papeles, el rumor de una casa que se sostiene entre manos y no entre mármoles. Queridos míos, comenzó. Si alguna vez pensaste que la dignidad se mide en poder, te mintieron. Se mide en lo que haces con él cuando lo tienes, y en lo que sigues haciendo cuando ya no. La carta no tenía destinatario único. Era para los nuevos voluntarios, para los viejos empleados, para los que llegaron rotos y para los que se irían sanando poco a poco. Era para Orbe Atlas, que ya no necesitaba su apellido para respirar. Era también para Tomás, aunque no llevara su nombre. Y sobre todo era para ella misma, la mujer que un día creyó que un edificio de vidrio era una catedral y que descubrió, tarde pero a tiempo, que los templos verdaderos se levantan en el corazón. Clara giró el bolígrafo entre los dedos y siguió escribiendo. Yo no cambié de la noche a la mañana. Nadie lo hace. Cambiar duele porque te quita disfraces. Me tomé años para entender que pedir perdón no es decir lo siento, sino vivir distinto desde ese día. Hubo noches en que extrañé el poder. Hubo mañanas en que el orgullo me tiraba de la manga y me decía, vuelve a subirte al pedestal. No lo hice. Aprendí algo que me costó sangre. No se puede ayudar a nadie desde arriba. Si quieres tocar una vida, te agachas. Alzó la vista. En la pared, junto a una fotografía vieja del primer comedor comunitario, había un reloj barato marcando las 06:53. No lo habían puesto a propósito. Se había detenido solo, como si el tiempo entendiera su propio simbolismo y se quedara ahí, recordándoles el instante en que el ruido del mundo se convirtió en propósito. Siguió. Me piden que cuente la historia de Tomás y la mía como si fuera una fábula, con villanos y héroes claros, con un final perfecto. No la hay. Él me perdonó para ser libre. Yo me perdoné para no repetir el daño. Y la justicia la hicimos entre todos, cuando elegimos no incendiar la casa para matar a las ratas, sino sacarlas una por una, aunque nos quedara olor a humo por años. Sí, hubo costos. Sí, algunos querían sangre. Pero si algo aprendí, es que la venganza grita y se apaga, mientras la justicia susurra y permanece. La puerta se abrió y asomó Lucía con una carpeta en la mano. Antes temblaba al verla. Ahora entraba con paso firme y ojos limpios. Llegaron las becas nuevas, dijo. 3 para enfermería, 2 para programación y 1 para una chica que quiere estudiar derecho laboral. Dáselas, respondió Clara y sonrió. A la de derecho dile que aquí tendrá casos reales antes de pisar la universidad. Lucía dejó la carpeta y salió. Clara volvió a la hoja. Si estás leyendo esto porque te equivocaste, bienvenido. Este lugar está lleno de gente que arruinó algo. Un empleo, una relación, una oportunidad. Aquí no te pedimos que olvides. Te pedimos que aprendas. Si vienes buscando absolución, no la tenemos. Si vienes con ganas de trabajar por el bien del otro, quédate.